Pues bien, hoy día hemos llegado a nuestra quinta clase y a la vez penúltima clase de este taller de acompañamiento en duelo, que ha sido bien intenso en el sentido de poder adquirir las herramientas básicas para que así nosotros podamos acompañar y ayudar a las personas que están pasando por este proceso de duelo, que no tan solo abarca el duelo por la muerte o fallecimiento de un ser querido, sino que, como hemos visto antes, también duelo incluye todo tipo de pérdidas, pérdidas materiales, amistades, laborales, de conyugales, etcétera. Y hoy día lo que nos toca ver va a ser una guía básica para este acompañamiento, pero desde la mirada psicológica, desde la psicología. Nosotros igual en clases anteriores hemos visto un poquito de lo que es la tanatología, recordemos que es la ciencia que estudia y trabaja en todo lo que es el acompañamiento en pérdidas de fallecimiento. Y también hemos visto de manera superficial algunas cosas relacionadas con la psicología que también nos ayuda a poder prestar este acompañamiento a todos aquellos que necesitan de un hombro, necesitan de testigos, necesitan de acompañantes en todo este proceso tan doloroso como es el sufrir una pérdida. Bueno, pues bien, la psicología nos dice que las personas suelen tener tres tipos de reacciones cuando se enfrenta con algún evento doloroso. Puede ser el evadir ese suceso, esa realidad del momento, la puede negar y la tercera sería que lo afronta. Cada una de estas formas de reaccionar psicológicamente implica también la actitud hacia la vida que tiene la persona en ese momento. Y bien, la psicología nos da algunas orientaciones. La primera es buscar distractores, es decir, cuando se evade, y que en psicología es conocida como el término en inglés dive, que significa bucear, es decir, echarse en picada hacia lo profundo o bien disminuir en su funcionamiento. Lo segundo, y que tiene que ver con la negación, es seguir como si nada, es decir, una indiferencia. Y que es conocida este término en la psicología como la sobrevivencia, el survive, que significa seguir el camino porque como ha quedado vivo, ha perdido a este ser querido, entonces tiene que continuar viviendo de la misma manera que vivía antes del acontecimiento. Y el tercer punto que está relacionado con el afrontar es donde se produce el crecer o el florecer y que se llama thrive, que significa prosperar, es decir, experimentar un incremento en su desarrollo o en su funcionamiento. Esto entonces son las reacciones básicas que la psicología nos enseña que cualquier persona que sufre un trauma, independiente si es un trauma por fallecimiento como un trauma por otro tipo de pérdida, es que nos podemos encontrar con estas tres reacciones y obviamente desde allí la psicología va a empezar entonces a ofrecernos herramientas para poder acompañar.
vamos a hacer un poquito de repaso en lo que hemos visto. Y una de las cosas importantes que quiero recalcar es que la biografía de las personas, es decir, las vivencias que tiene cada persona que está atravesando un duelo, lo va a vivir de manera total y absolutamente distinta a cualquier otra persona que está pasando por lo mismo, incluso si son miembros de una familia. Si unos padres pierden a uno de sus hijos, esa mamá va a tener un duelo muy diferente al papá, como también van a tener un duelo diferente con los hijos vivos, porque no tan solo influye la pérdida, sino que también influye la persona que ha perdido la pérdida. Y como toda experiencia de vida que se forja tanto individualmente como colectivamente, está llena de acontecimientos que pueden ser positivos, negativos, tristezas, alegrías, esperanzas o expectativas. Entonces, tenemos que recordar que en este sentido también influye la manera de vivir el duelo, la capacidad de adaptación que tenga la persona y el espíritu de superación frente a los embates que le puede ofrecer la vida. Por lo tanto, nosotros, para poder entender y empezar el acompañamiento a las personas que están en esta condición, nosotros tenemos que mirar y tener presente su historia de vida. Y no tan solo una historia de vida con sus logros, sus desaciertos y sus derrotas, sino que también con lo que arrastra a lo largo de su historia, enfermedades, incapacidades, apuros económicos, etcétera, ¿ya? De esta manera, entonces, la realidad que vive esa persona van a ser las habilidades de supervivencia que le va a servir para hacer frente al estrés, primeramente, que produce una noticia de esta magnitud, y luego se mira al conjunto de recursos que adquiere la persona en el proceso de socialización para poder enfrentar las dificultades y resistir los embates, para que finalmente todas estas habilidades que son de supervivencia, que van de la mano no solamente con la autoestima, sino que también con el desarrollo cognitivo, es lo que va a servir de apoyo familiar y también de apoyo social. ¿Por qué hablo de apoyo familiar y social? Porque recordemos que cuando una persona pasa por una experiencia de duelo, siempre hay familia detrás. Si es una pérdida por divorcio, están los hijos, incluso pueden estar los nietos. Y eso también eh, implica la red cercana al cónyuge que se divorcia, como a la red cercana de los hijos y del nieto. Entran los amigos, entran el resto de los parientes, entran incluso hasta los conocidos, y obviamente si los miramos desde la perspectiva de la fe, nos vamos a dar cuenta también, o vamos a incluir en esa red también a la comunidad de fe en la cual se participa. Dentro de las intervenciones que realiza la psicología para poder ayudar a las personas
no solamente a vivir el proceso, sino que a manejar todas las emociones que implica pasar por cada uno de las etapas del duelo, es que la psicología considera tres eventos súper importantes que de una y de otra manera las personas que pasan por este duelo pueden experimentar. Sabemos que todos ellos van a tener una pérdida, todos ellos van a vivir en algún momento la crisis, pero no todos ellos van a vivir el trauma. Ahora, estos eventos que se producen al momento de pasar y experimentar el duelo, hay tres maneras en que se pueden intervenir. Una es proactiva, es decir, prepararse antes del evento, antes de la pérdida. ¿Cuándo sería un caso proactivo? Y es lo que estuvimos viendo también en las clases pasadas, es cuando, por ejemplo, nosotros acompañamos a enfermos que están en una condición terminal, enfermos que están desahuciados y que pueden tener días, semanas o meses antes de enfrentar lo que es la muerte. Entonces, el prepararse para ese evento es lo que en la psicología se llama una intervención proactiva. Tenemos también la intervención reactiva, es decir, que está ya en el proceso de la pérdida y durante todo lo que implica este tiempo de duelo, que estuvimos hablando que podía abarcar desde los 6 meses hasta los 2 o 3 años, ¿ya? Y estas personas lo viven con educación y apoyo, en la psicología significa entonces que esos deudos están pasando por este duelo de manera reactiva por la intervención en la cual se está haciendo con ellos. Y finalmente, en psicología se habla de una intervención reactiva, que es cuando el, el deudo va creciendo a través de esta pérdida, que es también temas que nosotros hablamos en las clases pasadas, en la cual el amor y el sufrimiento no se pueden separar y que tanto el amor como el sufrimiento son semillas que tienen que germinar, que están dentro de la vida del hombre y que no podemos separar. Y así como el amor es una semilla que se planta en los corazones de las personas, incluso en nuestra propia vida, para que lleve fruto, y cuáles son los frutos del amor, es lo que se conoce como el himno a San Pablo, que se encuentra en Primeras de Corintios, capítulo 13. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor no se jacta, el amor pone todo de sí, etcétera. Este es hermoso himno que escribió San Pablo y que quedó registrada en la Escritura, ¿ya? Y con el dolor se hace exactamente lo mismo. El dolor es una semilla que tiene que ser plantada primeramente en el corazón de la persona que ha sufrido una pérdida y que pueda dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? El amor. ¿Por qué el dolor da como fruto el amor? Porque recordemos, y lo que recalcamos varias veces en las otras clases, es que el propósito del duelo no es olvidar a quien perdemos, sino que es justamente todo lo contrario. Es para seguir amándolo y para seguir recordándolo para siempre. Otra de las cosas que estuvimos viendo en las clases pasadas es que la pérdida de los seres queridos
y los sucesos traumáticos que se sufren de esas experiencias, porque recordemos que es muy distinto perder a un ser querido que está con una enfermedad terminal a perder un ser querido de manera violenta, por un accidente, por un atropello, por una bala loca, y mucho peor es cuando se pierde ese ser querido por un suicidio. Entonces, la pérdida más el suceso como ocurre esa pérdida desborda con mucha frecuencia en la capacidad de respuesta que tiene la persona. Por eso que yo en esa oportunidad hablé que la primera respuesta que tiene el organismo, el cerebro y el cuerpo en sí es llegar a la etapa del shock. La primera reacción es el shock. ¿Por qué? Porque la persona se siente sobrepasada ante esta situación nueva que está viviendo, no esperada, no preparada, y como tiene que hacerle frente a esa situación, vimos también que fisiológicamente el cerebro tiende a bloquearse las primeras semanas para poder proteger, proteger la esencia y el desarrollo fisiológico de la persona y así pueda enfrentar lo que viene detrás de esta pérdida, que es el duelo con todo su proceso y todos los tipos de duelos que se pueden desarrollar en este proceso. Las estrategias de cómo se va a afrontar pueden ser malsanas o fallidas, pueden ser derrotistas, como también generar expectativas muy altas en este desarrollo de experiencia de duelo. Y aquí entonces, cuando estas estrategias no son muy buenas en el resultado, lo que se da generalmente son las emociones negativas en quien está pasando por estos momentos tan dolorosos. Y estas emociones negativas es principalmente el odio, el rencor, la sed de venganza, y todas esas emociones negativas también tienen que ver con la forma en que partió o perdió la vida el ser querido. Y esto obviamente va a traer como consecuencia que la persona sea incapaz de adaptarse a esta nueva situación que le toca vivir sin el ser querido, donde puede experimentar total y absolutamente el estar indefensa. Es natural que pierda la esperanza. Incluso se puede paralizar en cuanto a las expectativas que tenía de vida, de desarrollo. Y obviamente no puede gobernar su propia vida. Y para eso también sirve este proceso fisiológico que Dios nos dio en el cerebro, que es lo que les mencionaba anteriormente, que tiene que ver con el shock emocional. Porque justamente lo que se produce dentro del cerebro es proteger la parte cognitiva del cerebro, que no se dañe. ¿Para qué? Para que la persona, una vez que empiece a recuperarse, que empiece a entender y a vivir lo sucedido, pueda entonces llegar nuevamente a gobernar su vida. Cuando una persona se queda en el shock más del tiempo, es decir, más de esas 3 semanas, que más o menos lo que dura un shock, ya entramos a un shock prolongado y eso lo que trae como efecto
no es la mejora de la persona, sino que al contrario, nos va a complejizar el duelo, puede llegar a un duelo patológico e incluso puede generar un trauma para toda la vida en la cual la persona no se va a poder recuperar. La psicología nos dice que el trauma sí se puede superar, que las personas que llegan al trauma por una pérdida no significa que se van a quedar ahí para siempre, no, sino que pueden salir de allí. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se logra superar el trauma cuando justamente ellas logran sobreponerse a esta terrible pérdida, como es la muerte inesperada de un ser querido, una agresión sexual, la pérdida de un hijo, y descubren que pueden seguir viviendo aunque no olviden ni van a olvidar lo ocurrido, pero van descubriendo que el vivir de nuevo con esa pérdida puede también traerles la alegría de vivir de nuevo, aunque hayan perdido a un ser que amaban. Entonces, la psicología nos dice que lo que ellos observan es que cuando ocurren acontecimientos traumáticos, toda persona reacciona de manera distinta y lo que hace la psicología es entregar estrategias para afrontar estas situaciones y puedan entonces superar estas circunstancias adversas. ¿Qué nos dice la ciencia que hay detrás de un trauma y cómo se impacta el cerebro cuando nos toca vivir una situación de esa magnitud? Yo les comentaba anteriormente que nosotros en el cerebro tenemos la amígdala cerebral, que está dentro del sistema límbico. Pues bien, la amígdala cerebral está muy involucrada al momento de un trauma. Recordemos que yo les había hablado que en lo que nos dice la neurociencia, el cerebro está envuelto por unos anillos que se llaman sistema límbico. Este sistema límbico regula, entre otras cosas, las emociones. Pues bien, dentro de estos anillos del sistema límbico nos encontramos con la amígdala cerebral. Por eso que la amígdala está relacionada con el trauma, porque el trauma son las emociones en shock, ¿cierto? Luego de recibir una noticia como es la pérdida de un ser querido. En la amígdala se guardan los recuerdos y nuestras emociones. La amígdala se conecta al tálamo o al área prefrontal, es decir, lo que está aquí en la frente, y allí recordemos que en esa área prefrontal se encuentra la voluntad. Allí está la voluntad, ahí reside la voluntad humana. Y donde hay voluntad, hay también un pensamiento racional, porque recordemos que la voluntad es justamente el poder razonar el pensamiento y a su vez obligarme a hacer cosas que son para mi bien.
Otro de los que se ven afectados por el trauma es lo que se conoce como el hipocampo. Igualmente se ve afectado el tronco del encéfalo. Entonces, nosotros vemos acá cómo el cerebro queda totalmente afectado ante un trauma. Y aquí está el dibujo para que se entienda mejor. Ya, todo esto es lo que se queda afectado por un trauma. Tenemos acá la amígdala cerebral que yo les hablaba anteriormente. Acá está el hipotálamo, que está muy cerca de la amígdala. El hipotálamo controla los procesos físicos automáticos. ¿Cuáles son esos procesos físicos automáticos? Por ejemplo, el respirar. Nosotros no estamos a cada rato diciéndole al cerebro que respire o que los párpados, ¿cierto? Que se produzca el parpadeo de ojos. El hipocampo está ubicado, mirándolo desde acá, al lado derecho de lo que es la amígdala cerebral. Allí se almacena la memoria. Entonces, por eso que en el trauma también se afecta el hipocampo, porque muchas personas bloquean ese acontecimiento. Y donde también produce lo que nosotros conocemos como la pérdida de la memoria. El tálamo es donde se regula el ciclo del sueño y también se regula la conexión de los sentidos. Entonces, cuando la persona está bajo un trauma, justamente no sabe regular el sueño ni la vigilia, que es lo contrario del sueño, y obviamente pierde esta conexión con los sentidos. El cerebelo también se afecta con el trauma y ahí entonces, ¿qué genera? Alteraciones de coordinación, el equilibrio y muchas veces impide que se mantenga una postura corporal fija. Otra de las partes que se ven afectadas dentro del cerebro por un trauma es lo que se llama el córtex orbitofrontal, que tal como aquí dice es como una gran central telefónica que recibe del cerebro y del cuerpo información. Pero como vimos, si el hipotálamo, el hipocampo, el cerebelo, el tálamo y la amígdala están alteradas, ustedes comprenderán que toda la información que recibe tanto del cerebro como del cuerpo no es una información saludable, sino que al contrario es una información de total alteración. Como también se afecta la circunvolución cingulada que interviene en el comportamiento de supervivencia. Por eso que muchas personas que sufren un trauma se dejan estar porque pierden este deseo de sobrevivir. Y por lo mismo, cuando una persona que está atravesando el duelo o cualquier otro tipo de pérdida, como por ejemplo la situación que comentó Naibel la clase pasada, de este grupo de personas en Panamá que van a ser expropiados sus terrenos, eh, donde ellos van a perder no solamente sus casas, sus fuentes de trabajo, van a perder su historia, van a perder su conexión con sus antepasados y más encima lo van a trasladar a otro, lo van a sacar de las montañas y los van a llevar a los valles. Entonces, una de las posibilidades que ellos tienen de generar
es justamente un trauma, porque aparte de sufrir la pérdida completa de todo, ellos van a llegar a un lugar donde no tienen nada ni son nada, porque la historia de ellos nunca se ha gestado en esa zona que está más abajo de las montañas. Y lo más probable es que la gran mayoría de estos habitantes que van a ser expropiados de sus territorios tengan que recibir esta atención psicológica porque van a pasar por el trauma psicológico. ¿Cómo afecta el trauma al cerebro? Como les decía, afecta la corteza prefrontal, que dificulta a los supervivientes a regular el miedo y las emociones, y les afecta el pensamiento racional. Reduce la activación del área de Broca, que se llama en biología o neurología. ¿Y eso qué significa? Que la persona va, se va a ver con la dificultad de poder explicarse a sí misma lo que ha ocurrido y lo que está viviendo. Se sobreestimula a la amígdala, y como está este trauma eleva y está totalmente sobreestimulada la amígdala, entonces hay una percepción cognitiva, una percepción en las emociones que está frente a un peligro constante, y eso le puede generar pánico, las famosas crisis de pánico, ansiedad, entre otras cosas. Y mientras más hiperactivada se encuentra esta amígdala, obviamente los síntomas de hiperactivación se van a elevar. Y en el hipocampo hay una reducción del hipocampo, y esto va a dificultar diferenciar entre los eventos del presente y del futuro, lo que hace que el trauma permanezca continuamente en el presente de la persona afectada. ¿Cuáles son los aspectos nucleares del trauma y del duelo que nos habla la psicología? Pues bien, nos dice que cualquier suceso traumático es un acontecimiento negativo para quien la sufre, muy intenso, que puede surgir de manera brusca, inesperada, por lo tanto es incontrolable, donde se pone en riesgo la integridad física y psicológica de una persona que se muestra incapaz de afrontarlo, y tiene consecuencias dramáticas para las víctimas. ¿Cuáles son los sucesos traumáticos más habituales? De los intencionados, tenemos agresiones sexuales en la vida adulta, relación de pareja violenta, terrorismo, secuestro y tortura, muerte violenta de un hijo, abuso sexual en la infancia y maltrato infantil. Sucesos traumáticos más habituales pero no intencionados: accidentes, ya sea de tráfico, de trenes, de aviones, etc. Y las catástrofes naturales como terremotos, maremotos, inundaciones por lluvia, etc. El duelo en conjunto, ya sabemos nosotros por todas las otras clases que hemos tenido, que son reacciones no solamente emocionales, sino que también son reacciones físicas, porque el cuerpo responde a las emociones
y a la vez social, porque si nosotros estamos alterados emocionalmente, obviamente el cuerpo no va a responder de manera correcta, y la parte social, donde nosotros tenemos interacción con otros, también se ve afectado. Y esto puede oscilar en sentimientos de tristeza hasta desolación completa. Y como hemos visto anteriormente, esto puede durar años, más de lo que debiera durar. Cualquier trauma afecta profundamente la confianza de la persona en sí misma, como también la confianza en los demás. Los síntomas del trauma le van a traer a la persona una indefensión y pérdida de control, como el temor por su propia vida, al igual que la humillación por haber sido violentada en su intimidad, principalmente cuando nos referimos a personas que han sufrido violencia sexual, maltrato infantil y violencia de pareja. Las víctimas de un trauma tienden a revivir intensamente y con mucha frecuencia estos sucesos vividos, porque como les vimos en las diapositivas anteriores, como ellos pierden la memoria, es decir, pierden la noción de lo que es presente, de lo que es futuro, entonces por eso que ellos viven constantemente en ese episodio trágico. Las personas afectadas se encuentran permanentemente, como dije, en un estado de alerta y de sobresaltos. Por lo tanto, su día a día, ellos no la viven de manera concentrada. Por lo mismo, se muestran irritables y con problemas para conciliar el sueño. Eso los lleva a sentirse desbordados, porque obviamente cuando uno no duerme bien, no descansa bien, no amanece bien. Y si esta persona más encima está sobreexcitada en sus amígdalas cerebral por un debullir de emociones, es obvio de que los acontecimientos o su diario vivir va a estar totalmente desbordado. Es decir, va a perder el control de cosas tan sencillas como es su rutina diaria. Y este estado de alerta permanente, donde no hay conciliación del sueño, donde tiene un tobogán de emociones todo el día, donde más encima pierde la concentración, donde está reviviendo todo el día el suceso, porque como no sabe lo que es presente, perdió la capacidad de poner el suceso en el presente, en el pasado, entonces, ¿qué lleva a un agotamiento? Entonces, las personas están agotadas físicamente, están agotadas emocionalmente y están agotadas eh, psíquicamente, cerebralmente están agotadas. Y eso también pone en riesgo la vida de la persona que está pasando por un trauma. Entonces, cuando en psicología se enfrentan a este tipo de personas que está viviendo el trauma, lo que se aplica en psicología es lo que se llama la reanimación psicológica. Y cuando se usa el término de reanimación psicológica, no se está pensando en buscar la manera de subir el ánimo a todos los que están sufriendo, sino que se entiende que el evento traumático de esta pérdida
la persona está desanimada y el vocablo desanimada significa sin alma porque ves animada que viene de ánima, que quiere decir alma. Es decir, que una persona desanimada está sin aliento vital y lo que requiere son primeros auxilios emocionales y maniobras de soporte. De la misma manera, cuando las personas sufren un evento respiratorio o cardíaco, lo que se le aplica es una reanimación cardíaca, ya para poder, cierto, volverlo a la vida, que su corazón vuelva a entrar en funcionamiento. Pues bien, en la psicología, sabiendo que la persona por este trauma está sin alma, sin este aliento vital, entonces se le entregan a ellos esta reanimación psicológica o primeros auxilios psicológicos. ¿Y en qué consiste? Primeramente, en escuchar y comunicar la aceptación de la persona independiente en las condiciones que llega. Segundo, identificar las necesidades y las preocupaciones que le aquejan, para así poder analizar posibles soluciones o caminos que puedan andar para llegar a la solución, como también acciones concretas para tratar con las crisis y finalmente hacer un seguimiento del progreso que debiera tener la persona cuando se aplica esta reanimación psicológica. Desde el punto de vista psicológico, la persona que enfrenta a la pérdida de alguien muy importante en su vida, desde el momento en que recibe la noticia de esta pérdida, que en muchas ocasiones no la recibe de una manera adecuada, sufre un shock, un impacto que involucra sus áreas, que es, como dije anteriormente, emociones, intelecto, su espíritu, y desde lo que es la logoterapia, involucra también el sentido trascendente que tiene la persona aparte del área física. ¿Qué es la logoterapia? Primero que nada, Víctor Frank, nacido en 1905 y fallecido en 1997, es precursor de este movimiento. ¿Qué es lo que es la logoterapia? Es una terapia humanista de corte existencialista, es decir, que esta mirada se centra en el ser humano y la búsqueda de sentido de nuestras vidas. Con ello busca implementar la dimensión espiritual en la terapia psicológica. Y justamente Víctor Frank denominó resiliencia a la capacidad de la persona para resistir y movilizarse ante la adversidad. Entonces la logoterapia no solamente ve a la persona en sus emociones físicas, emociones cognitivas, en su intelecto, sino que también integra la espiritualidad, esa trascendencia que va más allá de lo antropológico del hombre, no solamente el ser, sino que también incluye la parte espiritual. La reanimación psicológica se aplica cuando luego del impacto producido por la noticia, viene entonces la confrontación con la realidad. Y las personas
cuando se tienen que confrontar a esta nueva realidad tan inesperada, quedan entonces en un estado emocional que si persiste por algún tiempo, nosotros ya sabemos que va a llegar o puede llegar a un trauma. El trauma puede hacer que los signos vitales psicológicos se pierdan. ¿Y cómo sabemos que se pierden? Porque la persona, una vez que dentro de sus leves momentos de cordura, donde algo logra entender de lo que está viviendo, manifiesta que no quiere seguir viviendo y por lo tanto va a romper o va a abandonar todo lo que es de soporte vital para ella misma. Es decir, va a dejar de cuidarse, va a dejar de alimentarse, va a dejar de beber agua. ¿Por qué? Porque piensa que su vida ya no tiene sentido. Y justamente esta reanimación psicológica obra en esta parte irracional que tiene la persona afectada, que está en este riesgo vital, para justamente conducirla y llevarla a nuevamente poder tener el control de ella misma. Las personas que necesitan recibir esta reanimación psicológica deben recuperar sus signos vitales, pero signos vitales psicológicos, que son la sensación de estar a salvo, recuperar el sentido de la vida, recuperar la capacidad de acción, recuperar el sentimiento de que es importante para otros. Tiene que volver a desarrollar y a experimentar la apertura emocional. Tiene que recuperar el autocuidado o el amor a sí mismo. Porque de esa manera ayuda, se ayuda en esta búsqueda de significado que tiene que volver a encontrar en medio del trauma. Y para que todas estas defensas psicológicas puedan ser fortalecidas y así las heridas emocionales se puedan cicatrizar. ¿Y cómo se logra eso? Es cuando, en este caso, el deudo puede recordar el evento, la pérdida, el ser querido, sin dolor. Es decir, que esto equivale a tener una cicatriz, pero que al tocarla no cause dolor. Todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida una caída que nos ha traído una cicatriz o una operación a la que nos hemos sometido y que nos ha dejado una cicatriz. Sabemos que hay semanas, en el caso de una operación, que no nos podemos ni siquiera rozar la zona donde está la cicatriz porque duele, pero llega un momento, después de unos meses, por lo menos externamente, que esa piel que fue abierta, la epidermis, está cicatrizada, entonces ya no duele. Eso mismo
busca la reanimación psicológica con las personas que están en trauma. Nosotros vimos anteriormente con los procesos y tipos de duelo que justamente vivir el proceso de duelo implicaba llegar a esto mismo, a la cicatrización emocional, donde podemos recordar sin dolor, podemos recordar en amor y que aunque nos quede esa cicatriz de la pérdida en el corazón, ya no duela. Pues bien, la reanimación psicológica en pacientes o en personas con trauma es exactamente el mismo objetivo que tiene sobre la persona que está en este proceso. Esta reanimación se inicia con la intervención en crisis que va dirigida principalmente a romper el aislamiento. Porque como vimos en la diapositiva anterior, la manera en que el cerebro reacciona ante un trauma hace que la persona, aunque se vea presente en su cuerpo, está ausente, porque puede tener bloqueada su memoria, puede desarrollar emociones tan fuertes que la lleven a un aislamiento por crisis de pánico, por angustia, por ansiedad. Entonces, lo primero que hace esta reanimación es justamente intervenir en ese proceso de crisis para romper el aislamiento que tiene la persona como medida de supervivencia en su primera reacción hasta este evento tan traumático. Y tiene que entender, para poder salir de ese aislamiento, es que la vida, independiente de lo que nos ha tocado vivir, merece ser vivida. Y justamente tenemos que hacer que estas personas también vivan el proceso de llorar, de expresar su dolor, su tristeza, y obviamente en un medio de contención psicológica segura, porque obviamente nosotros no tenemos las herramientas para poder contener a una persona en trauma. Sí podemos acompañarla en este proceso, pero obviamente toda persona que está padeciendo un trauma y viviendo un trauma por esta circunstancia, tiene entonces que recibir una contención psicológica segura y ojalá en el caso nuestro fuese de fe, fuese católica o católico el profesional que le haga esta contención. Y este ambiente de contención va a significar que tiene que tener un espacio amplio, donde la persona sienta que pueda respirar físicamente y que pueda respirar emocionalmente con tranquilidad. Se tiene que hacer un trabajo con las personas cercanas a este individuo que está pasando por el trauma para que aprendan a hacer apoyo efectivo y genuino y así entonces poder abrir redes de apoyo, optimizarlas y apoyar a quien está pasando por esta situación para que en un momento se aferre o se amarre a la vida. El profesional que está brindando estos primeros auxilios psicológicos, el trabajo que realiza es para que en algún momento quien está sufriendo por trauma pueda elaborar sus propios significados de la tragedia y no dependa de este equipo de reanimación psicológico. Por eso que es un proceso en el cual en este caso un paciente
que está pasando por el trauma tiene que tener un alta. Y para que logre el profesional darle el alta, entonces este profesional tiene que trabajar para que esta persona pueda elaborar sus propios significativos de la tragedia como sus propios significativos de la vida desde ahora en adelante, para que así pueda tener las herramientas de salir y de seguir desarrollándose. Por eso que ahora dentro de lo que es la psicología también se incluye la parte espiritual, que es la parte de la trascendencia, porque lo espiritual es lo que nos trae la esperanza. ¿Y la esperanza qué significa? Es tener una meta a lo lejos que no solo es alcanzable, sino que en algún momento se cumple. Entonces, dentro de lo que es la reanimación psicológica, se hace no solo un trabajo en conjunto del profesional con la persona que está atravesando el trauma, sino que también se hace con los cercanos a esa persona que van a formar su red de apoyo, donde tiene que darse este desprendimiento emocional de lo perdido y tiene que entender que quienes quedan, que son los sobrevivientes, no pueden, no puede hacerse dependientes de otros, sino que tiene que encontrar las razones suficientes y necesarias para que pueda optar por la vida y pueda optar por los vivos. Porque la persona que pasa por el trauma está tan deshecha en lo emocional y en lo cognitivo, como también en lo espiritual, que hay que volver en esta reanimación psicológica, hay que volver a armarla, hay que volver a entregarle las herramientas para que decida vivir. Por eso que es muy común que una persona que esté en un trauma se quite la vida, porque ha perdido absolutamente todo. Y como su cerebro no funciona bien, entonces no piensa bien y no toma buenas decisiones. Y lo que hace entonces el psicólogo en todo este proceso, con la red de apoyo que también el psicólogo va a ir eh, levantando, es reinvertir las energías emocionales en acciones y proyectos, pero que sirvan para celebrar la vida de aquellos que ya no están con nosotros. Y ahí entonces es donde entra fuertemente la parte espiritual, porque recordemos que en una de las clases se dijo de que la iglesia ofrece a todos los deudos no solamente estos rituales como son el velorio, la misa de exequia, el poder hacer misas de recordación, el que se le pueda celebrar, por ejemplo, en su aniversario un responso, ya sea en el cementerio o en la iglesia, porque todos esos rituales lo que hacen es celebrar la vida del que partió, porque lo recordamos, porque le seguimos amando. Y por eso que todo el tema del acompañamiento
en duelo no solamente se refiere en a la parte psicológica, a la parte fisiológica y humana de la persona, sino que también en lo espiritual. Entonces, el trabajo de reanimación psicológica tendría su punto de culminación cuando la persona recupere su equilibrio emocional. ¿Y qué significa? El equilibrio emocional significa que la persona vuelve a tener la facultad de hacer que toda la información que nos da el sistema límbico por medio de las emociones que están en las amígdalas, pasen hasta el área prefrontal y en esta área podamos decidir de manera correcta nuestros, nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestros proyectos. Es decir, el equilibrio emocional nos enseña a racionalizar nuestras emociones. Y de esa manera, entonces las personas pueden ir retomando sus actividades cotidianas. Recuerden que el equilibrio emocional nos da las herramientas para la confrontación de problemas comunes en nuestra vida. Por eso que igualmente yo se las mencioné en una clase, que de acuerdo a la neurociencia dice que nosotros tenemos que estar sanos, que es lo que significa el equilibrio emocional, en nuestras tres áreas. En la parte física, la parte de la mente y en la parte del espíritu. Y lo que trae un equilibrio emocional es el regocijo, que San Pablo lo expresa en la alegría interior, que es imposible de ocultar, como nos lo dice en Filipenses. Nos trae madurez, que significa que tenemos un desarrollo cognitivo completo, como también la escritura nos lo dice en Hebreos 5:14, junto con el consuelo, que el consuelo nos ayuda a estabilizar las presiones cada vez que pasamos por tribulaciones y pruebas. Y de eso nos habla Primera de Corintios 1, del 3 al 4. La psicología no tan solo aplica estos primeros auxilios emocionales, sino que también aplica técnicas para intervenir tanto en la parte cognitiva, de entendimiento, como en la parte conductual de las personas que están pasando por un trauma. ¿Qué es lo primero que hace? Es reestructurar nuevamente, darle un orden a esos pensamientos que tiene distorsionados a causa del trauma. Y aquí entonces lo que hace la psicología es que la persona pueda llegar nuevamente a tomar conciencia de sí misma, y la manera de hacerlo
es con preguntas, es debatiendo, llevando su mente a un debate interno. Por ejemplo, ¿qué evidencia si la persona tiene un pensamiento? Ya, no quiero vivir. Entonces, ¿por qué no quieres vivir? ¿Tiene alguna utilidad el que pienses de esta manera? Entonces va aplicando la parte cognitiva, está haciendo de que esa persona que está en el trauma nuevamente comience a verse a sí misma, porque en ese trauma ella lo único que ve o él lo que único que ve es el dolor por la pérdida y la forma de la pérdida. Otra técnica de intervención es la detención del pensamiento, es decir, que tienen que aprender a detener cuando están rumiando pensamientos negativos, es decir, le están dando vuelta a los mismos pensamientos negativos. Entonces, se puede utilizar una palabra, el psicólogo o psicóloga le va a decir al profesional que puede usar una palabra para detener eso, puede ser una señal y en el caso de ser un, un profesional católico, puede darle, por ejemplo, jaculatoria, que la persona puede ir repitiendo cada vez que se va dando cuenta que está nuevamente dando vuelta, rumiando este pensamiento negativo. La tercera herramienta que usa es la asociación cognitiva. Es decir, que la persona se le pide que repita o grabe varias veces al día el pensamiento que le preocupa, es decir, que lo vaya anotando. Que en un cuaderno ya hoy día viernes, cada vez que piense en una acción, en un deseo, y este sea así repetitivo, lo vaya anotando, porque en la medida que vaya anotando, que lo vaya repitiendo o lo vaya grabando, la persona se va como también saciando, no le entra esta como angustia, como esta ansiedad. El cuarto es la prescripción del síntoma, es decir, que la persona va a elegir un momento en el día donde va a ponerse a pensar en aquello que le preocupa, pero no lo puede hacer fuera de ese intervalo, de ese momento del día que ha escogido. Es decir, si la persona dice ya, al mediodía me voy a sentar y voy a ponerme a pensar en aquello y voy a estar en un tiempo determinado, por ejemplo, 20 minutos o media hora, entonces la persona tiene que cumplir ese tiempo para hablar y pensar sobre el asunto en particular. Pasó la media hora, va a sonar una alarma y entonces la persona ya no debiera volver a preocuparle aquello en lo cual se detuvo a pensar. De esta manera, el profesional le empieza a dar herramientas a la persona en trauma para poder controlar los pensamientos que en el trauma están incontrolados. Y una vez que logre eso, va a pasar entonces el profesional a darles herramientas que le permitan la resolución de sus problemas. Y estos procesos de resolución o estas técnicas de resolución son sumamente útiles en todos los procesos de duelo, no solamente en trauma, pero sobre todo se ven con más fuerza en personas en trauma.
Y aquí entonces eh, vemos que el deudo presenta inseguridad para la toma de decisiones. Y ahí es donde entonces se le tienen que dar estas herramientas para que pueda resolverlas, donde no solamente las tiene que afrontar, sino que las tiene que resolver. Para poder ayudar en esta resolución, para que las pueda afrontar y resolver, entonces, ¿qué va a hacer el profesional? Va a ayudar al paciente, al deudo, a que comience a practicar rituales de despedidas, que lo que van a hacer esos rituales poco a poco es lograr la aceptación de la realidad de la pérdida, para finalmente entonces llegar al punto séptimo, que es la ventilación de emociones. Es decir, que la persona puede hablar de este ser querido que ha perdido, expresando lo que piensa y siente acerca de lo sucedido y que le va a ir ayudando entonces en la elaboración de su propio duelo. ¿Cuáles son las técnicas que se pueden aplicar para que sean constructivas en las personas que están pasando por un duelo y sobre todo por un trauma? Pues bien, en el libro que se llama Aprender de la pérdida de Niemeyer, él plantea la teoría de la reconstrucción del significado de la pérdida, el significado de la muerte, el significado de la ausencia del ser querido. Y para ello Niemeyer propone lo siguiente: que el deudo trabaje en biografías. Es decir, que él o los deudos van a comenzar a relatar la vida de este ser querido que ya no está con ellos, para que de esta manera les permita tener una visión global de los defectos y virtudes de aquel ser amado. Esto es como tener un poquito, como un libro de bitácora, por así decirlo, donde va la biografía, donde en esa biografía pueden ir, por ejemplo, documentos de la persona, un certificado de nacimiento, un certificado de bautizo, un certificado de confirmación, por ejemplo, tener algunos emails que recibimos de esa persona, podemos poner alguna pertenencia, no sé, una medalla que se ganó, por ejemplo, la fotografía de cuando salió de cuarto medio o se tituló. Y todo esto va a permitir que la persona que está pasando por este duelo tan, tan intenso hasta el punto de llegar al trauma, que esta biografía que hace del ser querido la puede hacer para sí misma, como la puede hacer para la familia o para un público en general. Porque en la medida que vaya hablando, por ejemplo, de este ser querido con sus virtudes y defectos, le va a permitir también dar a conocer la vida de ese ser. Y en eso, por ejemplo, se han basado muchas de las fundaciones que nacen después de haber perdido sobre todo un hijo o un ser querido,
por alguna enfermedad, y que en memoria de ese hijo, de ese cónyuge, de ese padre, de esa madre, etcétera, nace el deseo de poder ayudar a otros. Otra de las propuestas que hace para esta perspectiva constructiva es caracterizar la pérdida. Y esto también tiene que ver un poco con la narración, porque justamente aquí se escribe principalmente del fallecido como si fuera un personaje principal de una película, de una obra de teatro o de un libro, de una novela. Y se escribe desde en tercera persona, es decir, como que yo lo conocí y desde acá yo lo miro y lo escribo. Y obviamente lo escribo como si fuera un amigo, y es un amigo que lo conoció muy bien. Otra de las técnicas que se usan para ir construyendo nuevamente al que está pasando por el trauma son escribir cartas, pero que estas cartas no se envían. Es decir, se le escribe cartas al fallecido, donde puede verter en él todo lo que vivió y experimentó en su momento, y quedan simplemente guardadas, porque se sabe que el fallecido no las puede recibir, pero ¿qué sirve? ¿Para qué ayuda? Para que las personas que están en esta situación puedan trabajar y superar el resentimiento, como también la culpa que los aflige por la pérdida que han tenido. Otra técnica vienen siendo los diarios, y que en caso de pérdidas traumáticas son muy útiles, puesto que sirve para que el deudo se descargue de todos los recuerdos dolorosos. Y son súper útiles las directrices que nos propone la literatura, como por ejemplo el comentar aquellos aspectos que no han sido comentados con nadie, el no preocuparse por la ortografía o la redacción, porque aquí no se trata que sea un diario, digamos, formal, y donde el deudo debiera escribir como mínimo 15 minutos al día y al menos 4 días a la semana. Y darse un tiempo después de escribir, es decir, se tomó el tiempo para estar estos 15 minutos escribiendo sobre el deudo, y después de eso cierre ese diario, se toma un tiempo para sí, porque justamente tiene que recuperar el equilibrio emocional, el balance emocional, porque justamente tuvo que verter en ese diario todas las emociones que tenía en su interior atrapadas. Y una vez que recupera el balance emocional, recién entonces la persona puede realizar sus actividades cotidianas para que así no quede alterado o alterada. Otra de las técnicas usadas es hacer una galería de fotografías, porque justamente esas fotos nos van a permitir recordar a la persona de manera clara y que puedan servir para reconstruir el significado de la vida de la persona que partió, como el significado de las personas que se quedan. Y esta galería de fotos la podemos llevar en la cartera, porque hoy día se pueden hacer en el celular, y es lo que nosotros transportamos siempre en una cartera, en una chaqueta, en un bolso, ¿ya? Y puede ser algo tan personal como puede ser algo que es más público. Otra técnica de construcción es
encontrar la huella de la persona fallecida que ha dejado en los dolientes. En un sentido es como homenajear al fallecido a través del recuerdo, de que era muy generoso, que era servicial, que no sé, iba a cortarle el pasto al vecino sin cobrarle nada porque el vecino era mayor de edad, etcétera. Porque todo el encontrarle este significado, esta huella en la vida de otras personas, también son técnicas que ayudan a la construcción de la imagen del fallecido, como la imagen del deudo, cuando se pasa por duelo y sobre todo por trauma. Muchas de las también de las técnicas que usan los psicólogos para poder ayudar a construir a una persona que está en trauma es lo que se denomina entrevista de construcción de significados, donde hay una serie de preguntas de entrada, hay un grupo de preguntas de explicación y hay preguntas de elaboración. Entonces se parte diciéndole, por ejemplo, qué experiencia de muerte o pérdida le gustaría abordar, qué recuerda de su reacción inicial, cómo ha cambiado su sentimiento desde ese momento, cómo respondieron las personas cercanas, cuál fue su reacción, cuál fue lo más doloroso para usted. Esas son las preguntas de entrada con las que el psicólogo también trabaja para poder dar una perspectiva constructivista al que está pasando por el trauma. Luego están las preguntas de explicación. ¿Qué sentido le dio a la muerte? ¿Cómo interpreta la pérdida? ¿Le ayudaron sus creencias religiosas? ¿Qué efecto tuvo? Ahí entonces nosotros vemos que estas preguntas le van dando un sentido a las primeras preguntas de entrada. Y las preguntas de elaboración, cómo ha afectado sus prioridades, cómo afecta su visión del mundo y de sí mismo, qué ha aprendido a raíz de la pérdida, de qué modo cambiaría su vida si esta persona no hubiera fallecido. Entonces, estas últimas preguntas le ayudan a elaborarse a sí mismo ya sin la persona que tanto quería, pero que a él le ha tocado seguir viviendo con esta pérdida. La lectura reflexiva también viene siendo una técnica. ¿Y aquí qué libros se leen? Principalmente libros de autoayuda que pueden servir para afrontar esta pérdida. Y ojalá se tenga algún tipo de relación con las características lectoras del doliente. Es decir, en el caso nuestro católico, nosotros debiéramos buscar libros de referencias que obviamente potencian nuestras creencias religiosas. Otra técnica es la que se llama la elaboración del libro de recuerdos. Y no es otra cosa que recoger documentos donde los sentimientos y pensamientos que estén en relación con el ser querido puedan ser compartidos con otras personas. Hay muchos libros que han sido escritos después de sufrir una pérdida. Por ejemplo, Isabel Allende, una escritora chilena, escribió el libro Paula después justamente de haber sufrido la pérdida de su hija. Los rituales, como había mencionado anteriormente, tanto formales como informales,
son pero fundamentales para poder dar sentido a los cambios que se producen en la vida luego de la pérdida de un ser querido, ¿ya? Y aquí obviamente hay que recalcar que el apoyo de las personas que están en proceso de duelo para que se pueda llegar con éxito, es decir, la persona pueda llegar a este punto de no sentir dolor, aunque se vea la herida y se toque esa herida, es la conexión, tiene que partir con la conexión humana. Y esa conexión humana primero lo tiene que lograr con el profesional. Es decir, si el doliente no logra tener una conexión con el profesional que lo está tratando, créanme que va a ser más perjudicial para aquella persona que está pasando por un trauma y sobre todo un duelo complicado. Y es súper importante que cuando nosotros vayamos a un psicólogo o acompañemos a un psicólogo, porque son los dolientes, porque somos los dolientes y no logramos esta conexión con el profesional, entonces es necesario buscar otro profesional. Otra de las maneras o técnicas para ayudar a construir nuevamente a la persona que está en el trauma es hacer una peregrinación personal, es decir, visitar lugares o visitar personas que de una o de otra manera estaban conectadas o relacionadas con el fallecido. Esto genera recuerdos de nuestra historia y el lugar que ocupamos con nuestros seres queridos. Y finalmente, aunque los datos sugieren que incluso después de la muerte repentina y violenta, una buena parte de los afectados afrontan su duelo con éxito, es decir, con resiliencia, el proceso inicial puede tomar mucho tiempo. Muchas personas consideran el dolor como una experiencia personal, por lo que no recurren a los profesionales de salud mental en busca de ayuda. Sin embargo, cuando hay una pérdida repentina que más encima es violenta, la intensidad de las emociones pueden ser aterradoras y la necesidad de apoyo y de intervención externa son más necesarias. No pocas personas necesitan apoyo profesional y participar en una intervención especializada y de apoyo. Entonces nosotros que nos estamos preparando para poder acompañar, si nosotros vemos a personas que han sufrido pérdidas repentinas y violentas, entonces nosotros debemos acompañarlas para que ellas puedan llegar a recibir la ayuda profesional y no solamente nosotros brindarle una ayuda espiritual, porque de esa manera entonces nosotros podemos ser parte también de la reconstrucción de estas personas que están pasando por un duelo tan difícil que los llevó entonces a vivir el trauma. Y bien, de estas maneras y a grandes rasgos, yo les he presentado lo que la psicología habla acerca del trauma y las herramientas que propone para que podamos superar el trauma